Queridos hermanos, amigos, Dios les bendiga grandemente. En esta ocasión tengo el gusto de poder dirigirme a ustedes a través de estos medios para poder compartir nuevamente la clase de Colosenses. En esta ocasión estaremos continuando de los versículos donde nos quedamos la semana pasada, del 19 en adelante. Bueno, concluimos el 19, sería del 20 en adelante. Colosenses, hermanos, Colosenses 3, un capítulo muy importante que tiene grandes consejos para nuestra vida. Y hermanos, espero que ese mensaje sea de ánimo, sea de edificación, de enseñanza espiritual y que nos pueda guiar para nuestra vida espiritual delante de nuestro Dios. Agradezco la atención a esta clase. Los hermanos de aquí de Cozumel les mandan saludos. Seguimos orando por las necesidades que hay dentro del pueblo de Dios, por las personas que están enfermas, que están pasando situaciones de salud difíciles, y ahora sí, por toda la humanidad, para que Dios tenga misericordia de nosotros y se pueda acabar rápido este virus, que puedan encontrar una solución y que podamos tener la libertad de reunirnos y de realizar nuestras actividades. Yo sé que con todo eso Dios tiene un propósito siempre de darnos enseñanza y que podamos valorar nuestra vida, nuestra familia, amigos, trabajo, todo lo que tenemos, pero sobre todo la oportunidad que tenemos de poder servirle. En esta ocasión, hermanos, les invito, así como están en sus casas, en sus hogares, les invito a orar para que podamos pedir la ayuda y la dirección de nuestro Dios. Oremos. Amantísimo Padre, gracias por ese tiempo que nos da la oportunidad de escudriñar su palabra. Suplicamos usted nos guíe a través de ese estudio, Señor, para que su siervo pueda hablar todo, Señor, conforme a su palabra. Bendiga a los hermanos, a las personas, Señor, a las familias que han de escuchar este mensaje. Permita, Señor, que su palabra llegue a nuestros corazones y que nos dé la oportunidad de convertirnos en hacedores de ella. Nuestro Padre, gracias por el amor que nos tiene, gracias por sus bendiciones, y suplicamos, Padre, por todas aquellas necesidades que hay dentro de la iglesia, en nuestras familias, y por aquellas personas, Padre, que están padeciendo a causa del virus. Suplicamos que usted tenga misericordia de ellas y que les dé la salud que necesitan. Siga cuidando y bendiciendo a los médicos, a los enfermeros, Señor, que están realizando esas labores. Sea con ellos, Padre bendito, y cuídelos de todo mal. Nuestro Padre eterno, en sus manos de amor nos podemos, suplicando su bendición y su ayuda a través del precioso y santo nombre de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y bien, amigos, hermanos, vamos a recordar la memoria que tenemos para esta clase. Es una memoria muy simple, una memoria muy sencilla, que nos da una idea de lo que trata este capítulo 3, que ya casi estamos por terminar. Si Dios permite, el próximo viernes estaremos concluyendo este capítulo 3, después de los consejos que da el apóstol Pablo para la familia, el cual este versículo 1 del capítulo 3 nos invita a los que hemos resucitado con Cristo, a los que hemos sido bautizados, a poner la mirada en las cosas de arriba, a buscar las cosas de arriba, las cosas espirituales. Dice de la siguiente manera: si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Un versículo que nos ayuda y nos da una idea de lo que trata este capítulo 3. Ya hablamos de despojarnos del viejo hombre, ya hablamos de la renovación que debe de haber en nosotros, ya hablamos de la vestimenta que debemos de tener, vestidos como escogidos de Dios, revestidos de Cristo, vestidos de amor, porque es el vínculo perfecto. Y ahora que ya estamos nosotros en esa condición, nosotros vamos a tener que seguir buscando las cosas de arriba, aquí, así como dice este versículo. Ahora, ¿de qué manera? Lo que estamos viendo en los versículos del 20 en adelante, donde continuamos. Buscar las cosas de arriba también desde la familia. Hablamos de la esposa, hablamos del esposo, y ahora vamos a hablar un poco acerca de los hijos. Dice el versículo número 20: hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y este mensaje, hermanos, este verso, tiene algo bien importante, porque sin lugar a duda, todos alguna vez pasamos por la labor, el trabajo de ser hijos. Y miren, ya hablamos de los padres, ya hablamos del esposo, de la esposa. Ahora va la cuestión a la relación familiar, a la relación con los hijos. Y se va a enfocar el apóstol Pablo en hablarle ahora a los hijos, en que se obedezca primero que nada a los padres.
que se tenga sujeción a los padres, que tengamos un profundo respeto por nuestros padres. Y dice el por qué. Porque esto agrada al Señor. Esto es algo bueno delante de Dios. Con esto estamos agradando a Dios. Fíjense qué importante es que como hijos nos sujetemos a nuestros padres, ahora ya adultos como padres, que nuestros hijos nos obedezcan a nosotros, porque esto agrada a Dios. Esto es agradable para el Señor. Y vamos a ver algunos versículos de la misma escritura para darle la interpretación a este verso 20. Dice en Efesios 6, en el verso 1 y verso 2, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, obedeced en el Señor. O sea, con temor, con reverencia primero a Dios, y por ese amor, ese respeto que le tenemos a Dios, vamos a obedecer a nuestros padres, porque esto es justo, dice. Cuando hablamos en Mateo 6 de buscar el reino de Dios y su justicia, nos dice que todas las cosas van a venir por añadidura, y buscamos la iglesia y tratamos de estar bien en las cosas de Dios, pero muchas veces olvidamos esa palabra, la justicia, dar a cada quien lo que merece, de darle a Dios su lugar, darle a Dios su tiempo, darle a Dios el respeto, darle a Dios la honra que Él merece. Y dice aquí, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, habla de justicia. Como hijos, es justo que obedezcamos a nuestros padres. Y fíjense, le complementa el apóstol Pablo en el siguiente verso, en el verso 2 de Efesios 6. Honra a tu padre y a tu madre. Hónralos. Dice que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué ganamos con esto? Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es importante, amigos y hermanos, que nosotros podamos comprender lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto es agradable delante de Dios, esto agrada al Señor. Cuando lo complementa en Efesios 6, estaremos viendo mucho Efesios 6, porque es un paralelismo de lo que está hablando Pablo aquí en Colosenses. Son versos muy similares, o que nos complementan o nos dan una más grande visión del mensaje que el apóstol Pablo tenía para los hermanos allá en Colosas. Necesitamos como hijos ser obedientes. Ahora, como hijos de Dios, obedecer a nuestro Padre Celestial. Cristo nuestro Señor siempre amó, siempre respetó la voluntad del Padre, e incluso lo ponía en primer lugar como su misión aquí en la tierra, antes que cualquier cosa, incluso antes que cualquier prioridad personal. Los apóstoles le llevaban de comer. Yo ya comí. Señor, ¿qué comiste? ¿Alguien le trajo? Mi verdadera comida es que yo haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esas eran las palabras del Señor Jesucristo. Analicemos nuestra conducta como hijos. Nosotros podemos llegar a pensar, yo fui buen hijo, o fui más o menos un hijo obediente, o podemos llegar a catalogarnos también en un mal hijo, en un hijo desobediente, en un hijo desobligado, un hijo rebelde. Pero fíjense, hermanos, amigos, lo importante que estas palabras son en un contexto judío. Les voy a mostrar un versículo nada más, allá en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 en adelante. Vamos a dar lectura al verso 2, dice de la siguiente manera: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Dios les preparó una tierra que fluye leche y miel. El pueblo va a tomar esa tierra, ellos van a heredar esa tierra, pero ya está poniendo por claro, hay mandamientos que ustedes van a poner por obra y se los van a enseñar. Y dice el verso 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y fíjense la importancia que es de la palabra de nuestro Dios, vaya de generación en generación, en generación, en generación. Si nosotros educamos a nuestros hijos como padres cristianos, como padres temerosos de Dios, vamos a depositar, vamos a sembrar en ellos una semilla muy grande, que es la semilla de la fe. Y no lo hablo por el tamaño de la semilla de la fe, de la mostaza, sino por la grandeza de lo que es la fe en nuestro Dios. Y vamos a sembrar en ellos esa semilla, y ellos van a tener temor, van a tener reverencia
que muchas personas confunden esta palabra de temor y reverencia hacia nuestro Dios. Van a serle obedientes, pero va a depender mucho de nuestra conducta, de nuestro ejemplo, de que nuestras palabras no sean vanas o que no seamos incongruentes con lo que estamos leyendo en el libro, con lo que estamos haciendo en la iglesia y con lo que nos ven hacer en casa. Porque ahí radica un gran distanciamiento de lo que se hace como cristianos y lo que queremos hacer como cristianos. Yo sé que todos al leer la Biblia nos redarguye, nos corrige, nos anima, nos exhorta a ser mejores cada día, pero seguimos cometiendo errores, seguimos cometiendo faltas. Y hermanos, esto es bien importante porque nosotros tenemos que entender que como hijos tal vez no fuimos los mejores o tal vez no obedecimos a nuestros padres. Estamos tal vez ahorita, aquellos de los años 80, 70, 80, 90, que todavía nuestros padres nos controlaban con la mirada. Nos decían, hey, a veces iban directo con el golpe, con la vara de corrección, no porque nos odiaran, sino porque estaban haciendo de nosotros como hijos la obediencia, estaban formando la obediencia. Hay quienes son más dóciles y quienes son más rebeldes. Y esto me lleva mucho a pensar, hermanos, en aquel hijo rebelde que el padre le dice, hijo, no camines por ahí porque te vas a caer. El hijo que es obediente, hermanos, lo primero que va a decir es sí, papá, sí, mamá. Y le va a dar la mano a su padre y va a caminar. Pero el hijo rebelde, ¿qué es lo que va a hacer? Hijo, no camines por ahí. No me pasa nada. Yo puedo. Él se cree independiente, se cree autónomo, pero dependemos muchas veces de nuestros padres como hijos. ¿Y qué pasa cuando el hijo se cae? El padre tiene que ir y esas palabras que a nadie nos gusta escuchar, te lo dije. Entonces, hijos, obedeced a vuestros padres ¿en qué? En todo. Porque de ellos dependemos económicamente, porque estamos bajo su techo, porque ellos son los responsables de cualquier cosa que nos pase. Si había algo que tenía el pueblo de Israel, es que esos estatutos, mandamientos, decretos que había para ellos de parte de Dios, el padre tenía la obligación de leerlos y de vivir conforme a esos estatutos, esos mandamientos de Dios, delante de su familia, delante de su esposa, delante de sus hijos, que eran su primer congregación. Y el hijo que veía, eso me dice mi papá que dice Dios que debemos hacer. Y él lo hace. ¿Cuál creen que era la conducta de ese hijo? Obediente. Pero si vemos ahí a los padres, es que debes de portarte bien, no hagas esto, no hagas aquello, y el papá lo hace, ¿cómo creen que va a ser el hijo? Cada quien tiene la respuesta. Entonces debemos de formar eso en nuestros hijos. Fíjense, hermanos, el complemento del verso número 21 que el apóstol Pablo está mencionando, Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, porque muchas veces, hermanos, amigos, nosotros como padres le ponemos sobre nuestros hijos cargas muy pesadas, muy difíciles de llevar. Queremos que ellos sean perfectos, queremos que ellos sean mejores que nosotros, y no estoy diciendo que eso sea malo, pero no pongamos cargas sobre ellos. Esta palabra, no exasperéis, tiene un gran significado. Dice, exasperéis, ahí la palabra en griego, eretizo, significa irritar, provocar, amargar, desconcertar o hacer que se resienta. Nosotros entendemos perfectamente esa palabra, no exasperéis, cuando el hijo Oye, es que mi papá no me entiende, es que mi mamá no me entiende, no me comprenden. Y hay etapas en la vida de los hijos. Pero esto es precisamente, hermanos, en ese consejo que damos como padres y que no lo vivimos. Y que queremos que nuestros hijos sean perfectos, que sean íntegros, cuando nosotros mismos no somos capaces de darles ese buen ejemplo. Había una frase que leí hace tiempo, hace ya varios años, y que me gustó mucho, que decía que las palabras impactan. Una palabra, una frase de ánimo, de aliento, y oh, qué bueno, me gusta. Pero esta frase no terminaba y decía, pero el ejemplo arrastra.
Cuando nosotros vemos a nuestros padres que en el hogar, que tienen un buen trato con mamá, que se llevan bien, que hay amor, que hay obediencia a las cosas de Dios, que hay armonía, hermanos, no vamos a esperar en nuestro matrimonio, en nuestra familia futura, menos que eso. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y esto es en todos los sentidos, en el aspecto familiar, en el aspecto escolar, en el aspecto espiritual también. ¿Por qué muchos hijos de los hermanos no son cristianos o no se quieren bautizar? Porque los padres los exasperan, porque como padres los ahogamos. No hagas esto, no hagas aquello. Y no estoy diciendo que seamos permisivos. Hay límites. Hay hasta dónde podemos permitir a nuestros hijos para que no caigan en ese desaliento. Fíjense, hermanos, hay algunos consejos que da la misma escritura en Efesios. Pues les dije que vamos a estar mencionando mucho de Efesios, capítulo 6, ahora en el verso 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando ves que el hijo se te está yendo por la rebeldía, hijo, te va a tocar disciplina, te va a tocar amonestación, sea verbal o sea física, pero necesitamos nosotros no permitir una mala conducta en nuestros hijos. Hermanos, yo sé que el amor que uno le tiene a nuestros hijos, a sus hijos, es grande, y que tal vez esa frase me va a doler más a mí que a ti, aplica. Y nos duele ser duros con nuestros hijos, aplicar disciplina. Pero más vale una disciplina a tiempo que estar llorando, lamentando la vida de nuestros hijos en un futuro. Y eso es algo que nos enseña la Escritura. Fíjense lo que dice aquí, Proverbios capítulo 13, verso 24. El que detiene castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano, escuche eso, desde temprano lo corrige. Y no me estoy refiriendo a las horas de la mañana. Desde la edad pequeña del niño ya lo está corrigiendo. No berrinches, no malas palabras, no mal contestar, no desobediencia. ¿Por qué? Porque dice aquí, el que le detiene ese castigo, esa corrección a su hijo, no lo ama. Dice, a su hijo aborrece. Y el que lo ama verdaderamente, desde temprano lo corrige. ¿A cuántos de nosotros nos tocó vara desde pequeños? ¿O no nos tocó? Y por eso somos como somos. Necesitamos nosotros acudir a las páginas de la Escritura para poder tener una buena guía como padres. Dice un dicho popular allí en el mundo, nadie nacemos sabiendo ser padres, y es verdad, pero nadie sabemos, pero necesitamos buscar el consejo. Este consejo que da el apóstol Pablo aquí en Colosenses habla para las esposas, habla para los esposos y habla para los hijos. El apóstol Pablo no tuvo esposa, no tuvo hijos, y el apóstol Pablo, guiado por el consejo de Dios, nos está dando toda esa instrucción para nosotros. Así que ahora nosotros, si queremos corregir, necesitamos guiar, necesitamos instruir a nuestros hijos, a nuestra familia, necesitamos nosotros dejarnos guiar por la Escritura. Fíjense, amigos, continuando con la Escritura, por ejemplo, Proverbios tiene grandes enseñanzas. Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo entre tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Por qué? No exasperéis a vuestros hijos. No seas duro con él, no seas inquisitivo. Castígalo mientras hay esperanza de corregirlo. ¿Cuántos? Predicaba un hermano en Chiapas. Inició su predicación con una foto de un delincuente. Dice, si hubiera habido disciplina, no tendríamos tanto de eso, y señala la imagen de la persona ahí. Y todos nos quedamos sorprendidos. Sí, es verdad. Castiga a tu hijo entre tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. No exasperemos a nuestros hijos. Aprendamos a ser padres. Tal vez vamos a buscar el consejo de nuestros padres, de mamá, de papá, de las personas cercanas, pero el consejo que nunca nos va a fallar es el consejo de Dios, y está a la mano de su Biblia. Amigo, hermano, espero que esas palabras podamos tomarlas en cuenta. Nos habla un personaje de la Biblia, el apóstol Pablo, que no tuvo hijos,
biológicos, pero tuvo hijos espirituales, a los cuales estoy seguro que amó, a los cuales estoy seguro que corrigió, a los cuales estoy seguro que instruyó, a Tito, a Timoteo, sus hijos en la fe, y muchos otros más hermanos que tuvo la oportunidad de enseñarles, de corregirlos, de amonestarlos, para que fueran grandes personajes de la Biblia, grandes personajes que hoy nos dan un ejemplo a nosotros. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y por último, este versículo que estoy seguro que se lo sabe tal vez hasta de memoria. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. 22:6 de Proverbios. Instruir a nuestros hijos en el camino de Dios es lo mejor que podemos hacer como padres. Es lo mejor que podemos hacer como cristianos. Dice, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Los hijos, hermanos, conviven con mucha gente, diferentes tipos de familia, en la escuela, en donde andan, en la calle, en las actividades deportivas que hacen, y si son personas, personitas que se dejan influenciar fácilmente por los demás, van a llegar con modas. El mundo allá afuera, hermanos, está gritando muchas cosas, muchas abominaciones, muchas permisiones como sociedad, que si nosotros no instruimos a nuestros hijos desde pequeños, el día de mañana vamos a tener una generación más deficiente cada vez en la iglesia. Niños más rebeldes, jóvenes más que amen más al mundo y menos a Dios. Amigos, hermanos, necesitamos como padres ponernos las pilas y instruir a nuestros hijos para que no se aparten de las cosas de nuestro Dios. El consejo del apóstol Pablo no acaba solamente con las casadas, con los maridos o con los hijos. El apóstol Pablo va más allá todavía. Y en este verso 22 nos habla acerca de los siervos. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Cuando habla, acuérdense que ya hablaba en los versos anteriores de aquellos que eran libres, de aquellos que eran esclavos todavía. Y la verdad que en el primer siglo a la iglesia le tocó sufrir mucho por esas cuestiones. Aquellos que eran esclavos, aquellos cristianos que se la vivían en la esclavitud, que tenían que servir a sus amos, muchas veces, hermanos, caían solamente en aquella cuestión de que dice aquí, no sirviendo al ojo, no nada más cuando nos están viendo. Les voy a poner un versículo que Pablo escribe ya a Tito, en el capítulo 2, en el verso 9, y dice lo siguiente: exhorta a los siervos. Pablo le escribe a Tito, y Tito tenía que, allá en Creta, exhortar a los siervos a que se sujeten a sus amos. Y fíjense, que agraden en todo, que no sean respondones. ¿Por qué yo? Esto, lo otro. Y hermanos, hoy ya no hay esclavitud, podemos decirlo de esa manera, aunque sabemos que muchas veces somos esclavos de un trabajo, tenemos un horario que cumplir, y necesitamos nosotros, hermanos, obedecer, necesitamos nosotros cumplir con nuestras labores. Los siervos, esto es, los esclavos, no tenían derechos. Estos habían de satisfacer en todos los caprichos y las demandas de aquellos, de sus amos. Algunos amos eran insoportables, mientras que otros trataban a sus siervos con respeto. Y les voy a poner este ejemplo, lo que enseña Primera de Pedro, capítulo 2, verso 18 y verso 19. Hablando de esclavos, dice aquí, criados. Criados, estad sujetos en todo a vuestros amos. Fíjense las palabras de Pedro. Estad sujeto en todo, con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y a los afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Fíjense, hermanos, lo que dice aquí, ese versículo de Primera de Pedro, dice, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque eso tiene la aprobación de Dios. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias o padecimientos injustamente. Cuando nosotros, hermanos, en nuestros trabajos decimos, es que mi jefe, ya no lo soporto esto, hacer un esfuerzo, seguir luchando. Esa sería la aplicación para nosotros hoy en día.
Piensen ustedes en los hermanos del primer siglo. La iglesia muchas veces adoraba, hermanos, en lugares no aptos para adorar a Dios. Pero no importa, hermanos, el lugar, porque la adoración que Dios nos pide es en espíritu, que salga de nuestro ser tratando de agradar a Dios. Y muchas veces, hermanos, hoy ponemos reglas o dogmas que decimos, es que si no traes corbata, no. Muchos hermanos del primer siglo iban saliendo de sus trabajos. Amigos, hermanos, si usted va saliendo de su trabajo y hay oportunidad de que usted vaya a adorar a Dios, no importa que llegue con la ropa de trabajo. Yo sé que va cansado, yo sé que tal vez su ropa usted se siente incómodo, pero mientras su espíritu esté adorando a Dios, eso va a ser de gran beneficio, primero para usted, porque se va a fortalecer con la palabra de nuestro Dios. El consejo aquí para el apóstol Pablo no acaba con los hijos, no acaba con los siervos. Obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, dice, no nada más cuando me están viendo. Muchos empleados hoy en día, ya se fue el patrón, y se ponen ahí a vacilar, a ver el teléfono, el refresco, y viene, apenas ven que viene el jefe o que se está asomando y hacen como que trabajan. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que ese trabajo que tenemos, que esos amos, esos jefes, esos patrones que tenemos terrenalmente, tenemos que respetarlos porque tenemos trabajo, por el beneficio económico que estamos recibiendo, y para mostrar una buena conducta como cristianos a ellos delante de nuestro Dios. Debemos de ser luz, debemos de ser un buen ejemplo también para ellos. Dice la escritura, este mismo pasaje, Dios habla hoy, en la versión de Dios habla hoy, esclavos, obedeced en todo a quienes aquí en la tierra son vuestros amos, y no solamente cuando estén mirando para quedar bien con ellos, sino con corazón sincero, por temor al Señor. Hermanos, esto de verdad tiene un gran mensaje para nosotros, no solamente por quedar bien con ellos, sino por quedar bien primeramente con Dios. Fíjense hasta dónde va el apóstol Pablo. No se queda solamente en la relación de esposo y esposa, abarca a los hijos. Ya estás dominando la relación con tu esposa, con tu esposo, ahora la relación familiar con los hijos. Ya dominamos esa parte con la familia, ahora también hasta el área laboral, para que en todo sea Dios glorificado, para que en todo mostremos nuestra conducta, como que somos hijos de Dios, para que en todo digan, mira, un ciudadano ejemplar, un padre de familia, un esposo ejemplar, y no porque nos queramos sentir los mejores, sino porque somos hijos de Dios y debemos de darle honra y gloria aquí en la tierra con nuestra vida. Ese es el ejemplo que tenemos del Señor Jesucristo, que vivió aquí como nosotros, fue tentado en todo, pero sin pecado. Fíjense, hermanos, la gran labor que tenemos ahora como cristianos. Necesitamos nosotros, amigos y hermanos, darnos cuenta de quiénes somos, cuál es nuestra regla aquí en la tierra, que es la palabra de Dios, y las actitudes que debemos de tener, no solamente con la esposa o con el esposo delante de la gente. Cuando entramos a casa, el trato que le damos a nuestra esposa, con nuestros hijos, no solo delante de la familia, no solo delante de los hermanos, no solo en la calle, desde casa. Porque aquí en casa es donde se educa. En la escuela les enseñan, en la escuela les dan instrucción secular, pero la educación viene desde la casa. ¿Cuántos padres no están batallando hoy con sus hijos porque las clases son en casa? La educación, la labor de educar no es del maestro. Él no va a formar. Formamos los padres desde aquí de la casa. Y esa parte, hermanos, es el consejo de Dios. Yo no quiero poner carga sobre ustedes. Yo les invito a que analicen su Biblia, que la lean con detenimiento, para que podamos tener buenos hijos, para que podamos ser buenos esposos, para hacer que las hermanas sean buenas esposas, y como empleados que podamos hacer nuestro trabajo bien delante de Dios. Dice aquí, no como los que quieran agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Que ese sea nuestro objetivo, que esa sea nuestra meta. Siempre llevar el temor, el respeto y darle la honra y la gloria a Dios en todas nuestras actividades. Dice el verso número 23, y todo lo que hagáis,
hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y todo lo que hagáis, ¿a qué se refiere? Como esposas, como esposos, como hijos, como criados o como siervos, hacedlo como para el Señor. Por eso lo estaremos viendo la semana que entra. Agradezco el tiempo que dedican a esta clase. Espero poder cumplir lo que usted está buscando de consejo de Dios. Y vamos a seguir adelante la próxima semana concluyendo este capítulo número 3. Espero que pueda contar con su presencia y vamos a continuar orando como iglesia para que Dios ponga fin a esta pandemia y nos dé la oportunidad de realizar nuestras actividades. Y si nos vamos a quedar con esta pandemia, que aprendamos a vivir con las medidas necesarias para poder continuar con nuestra labor. La iglesia no ha parado, la iglesia no se reúne en el local. Ahora nos reunimos en casa, ahora hacemos la labor desde casa, no dejamos de ser cristianos, no dejamos de ser hijos de Dios, continuamos haciendo nuestra labor desde casa. Agradezco, amigos y hermanos, la atención a esta clase y espero que sea de bendición. Que Dios les bendiga a ustedes y que nos ayude a seguir adelante.